Hola amigos, mi nombre es Katy García y gracias por sintonizar el programa número 1 de cine hecho totalmente para ti. No te muevas porque acaba de comenzar Cine Movida. No te quites. Y se acuerdan que en el pasado programa les estaba comentando a ustedes que César Rodríguez nos va a acompañar en 3 ediciones de Cine Movida. Pues esta es la segunda y nos va a estar hablando sobre su cortometraje Déjà Vu, que de hecho Teófilo Torres y la actriz Ivonne Caro Caro hacen parte de este gran proyecto. Así que no te voy a hacer esperar y vamos a pasar inmediatamente con César Rodríguez en Cine Movida. No te quites. Déjà Vu es un proyecto bien extraño, es un proyecto experimental, al igual que lo que hicimos con Devolviéndome, para probar los sistemas digitales de 24p que se están utilizando ahora para el proyecto de largometraje que hicimos, que se llama Ruido. Era un proyecto previo a esto. Luis Villalón y yo nos reunimos alrededor de un guión de Carolina Arango, que se llama Déjà Vu, y entonces decidimos hacer este experimento utilizando todos los recursos extremos que exigía esta historia. César me llamó para trabajar en este proyecto, me lo explicó brevemente por teléfono, entonces después nos juntamos con el productor, la directora de arte, y entonces fue que comenzamos a darle cabeza a esto, porque fue una cosa bien interesante, fue un reto, porque era todo iluminar una escenografía donde toda esta situación de animosidad entre unos esposos se llevaba a cabo y era solamente en un solo tiro. La iluminación tenía que ser que cubriera todo el área donde ellos se desenvolvían y hasta, pensándolo bien, hasta era casi como del cine mudo, porque eran los actores que se movían, no la cámara. La historia trata de dos personajes que están en conflicto, que están tratando de comunicarse, pero que no pueden comunicarse. Entonces, es una historia donde vemos esa pesadez, esa fuerza de la incomunicación y esa tirantez entre dos personas que han perdido ya toda la posibilidad de ser pareja. Se hizo trabajé con una cámara, con un tiro de cámara, para acentuar más eso, para hacerlo más pesado, más difícil. Es una historia que no todo el mundo le va a gustar. De hecho, ha estado en diferentes festivales internacionales y ha sido bastante aplaudida por la crítica. La película, que está excelentemente fotografiada por Luis Villalón, explora esa atmósfera visual. Maylara, que hizo la dirección de arte también, creó en un estudio todo el escenario para hacer la película.
César fue bien claro en cuanto a, ¿verdad?, la emoción que tenía que presentar. Era una pareja que estaba pasando unos problemas bien serios, tenía que reflejar mucha depresión dentro del mismo apartamento, no mucha limpieza. Obviamente pues la oscuridad se llevó a cabo muchísimo con la iluminación, pero del mismo modo utilizamos unos colores que fueran bastante lúgubres y, ¿verdad?, grisáceos, azules, medio que representaran que no era muy bien cuidado el hogar, a la misma vez que nos dieran, ¿verdad?, un sentimiento así como medio depresivo. Pero César fue bien claro en cuanto a la emoción que debía proyectar el mismo set. Luego de que yo hablé con César, él me dijo, esto es más o menos, la mesita me gustaría que estuviera en esta área, tiene que tener 2 cuartos, va a haber una acción sucediendo de lado a lado entre estos 2 cuartos. Me senté y hice mis bocetos, porque eso es como quien dice la base para yo poder hacer un set. Creé mi boceto primero a mano, a lápiz, ¿verdad?, de dónde era que yo creía que se debían ubicar todas las cosas. Un punto bien importante fue que César me aclaró que la cámara iba a estar estable, no iba a haber cambios de tiros de cámara, no iba a haber 2 cámaras, solamente era una. Al yo saber esta información, pues obviamente se me hizo muchísimo más fácil la ubicación, ¿verdad?, de los props y de las cosas que iban a estar en el set, porque podría yo entonces desde el principio saber cuál era el encuadre particular y entonces decidir, ok, estos son los materiales que voy a utilizar porque, ¿verdad?, no hay mucho movimiento, puede que el material no tenga que ser tan pesado porque no se va a ver el movimiento, ¿verdad?, de que realmente no es un material existente, no es una puerta real, etcétera. Estábamos hablando, ¿verdad?, fuera de las cámaras de la situación de que pues preparar un set es una tarea muy ardua, tienes muchísimos retos creándola, ¿no? Y pues comenzando con que no tenemos mucho dinero para crearla, pues ya sabíamos que teníamos que partir de la premisa que esto era un scavenger hunt, ir a diferentes sitios a ver dónde conseguíamos los materiales principales, o sea, los plafones nos los prestaron Sagrado Corazón, gracias a Dios, porque si no, por ese lado no tendríamos ni una sola pared. Contando con alrededor de 20 plafones, entonces pudimos hacer una escenografía bastante grande, yo diría que era alrededor de 15 por 16 pies, 15 pies por 16 pies. Es un espacio bastante limitado, el estudio de Sagrado no es pequeño, pero al mismo tiempo tiene sus limitaciones con ¿verdad?, los sets que ya existían ahí, etcétera. Los colores juegan un papel primordial, un cuarto tiene un color distinto, el baño tiene un color distinto, las paredes tienen un color distinto, y todo eso juega dentro de la historia, para contar la historia, todo eso circula la historia. Reunido con Luis, que estuvimos tratando de ver cómo podíamos hacer y descubrimos que si íbamos a un estudio, a un escenario natural, no se iban a poder lograr ciertas cosas que queríamos con ese tiro específico, porque yo estoy buscando con ese tiro de cámara esa pesadez, esa monotonía. Y es el televisor el que se hace, el televisor es que se hace es el protagonista de la historia. El televisor, desde el punto de vista del televisor, la cámara se convierte en el testigo de la historia. Y la cámara es el televisor, es una imagen del televisor hacia el personaje, entonces hacia los personajes. Entonces Luis y yo estuvimos tratando de ver cómo podíamos lograrlo, y cuando nos encontramos con Maylara, que es la esposa del productor George Vázquez, que fue el productor de la película, fue el jefe de producción de la película, estuvimos tratando de sintetizar todos los conceptos que queríamos en un solo lugar. Y por eso fue que se tuvo que diseñar ese set específicamente. Un detalle bien interesante encuentro yo, que en el proceso de diseñar el set y de ver cómo era más o menos el libreto, se estudió muchísimo el libreto y lo que sucedía en cada uno de los cuartos, es que decidimos pintar uno de los cuartos rojo, el cuarto de la derecha, donde ella siempre iba a buscar el arma y donde siempre se enfurecía ese día que ella tiraba las gavetas, etcétera. Ese era el cuarto intenso, el cuarto violento, el cuarto donde se generaba de primera instancia la cuestión violenta, ¿verdad? Y entonces tenías el baño, que era el lugar donde pues estaba la meditación, no una meditación relajante, una meditación bastante intensa de qué va a suceder, si ella realmente va a tomar, ¿verdad?, acción sobre lo que ella está sintiendo, pero es
es un cuarto más pasivo, es donde Teófilo va al baño, es donde él se relaja, es donde ve la botella de champú y está relax en el baño. Ese tipo de emoción queríamos proyectarlo claramente con los colores que utilizamos en el set, cuestión de que se viera que cuando ella entra a un cuarto, rápido comienza una tensión, ¿verdad? Y cuando entra el otro, pues como que se apacigua la cosa. La directora de arte nos dio una escenografía muy buena y eso a mí sirvió para mi ventaja, porque cuando tú estás en una situación tan como densa como esa, tú tienes que tener buena escenografía, porque la escenografía también se convierte en un personaje. La escenografía también te ayuda con la iluminación. Lo primero que pensamos fue la posición del personaje central, que es interpretado por Teófilo Torres. Él está viendo televisión, porque esto es una cosa que la televisión se convierte como un escape, como que no se quieren hablar, ella está por su lado y él está por el otro. Entonces él está viendo las cosas más banales del mundo, como lucha libre, cambiando canales. Él está haciendo todo lo posible como para obviarla a ella. Entonces, por eso se iluminó como si fuera solamente el televisor que le está iluminando a él. A veces se va un poquito oscurito, a veces vuelve otra vez, cuando él se acerca se ilumina más porque es el efecto natural del televisor. Y eso también nos ayudó a destacar esa posición que él tiene con ella. Él está en su mundo. Dentro de este apartamento tan pequeñito, él se pierde en este mundo porque está con el sonido de la televisión, esta oscuridad donde él está. Mientras tanto la vemos a ella que se desplaza de un lado a otro, abre una puerta, va al baño, entonces pasamos a otra parte, entonces él está allá, ella viene para acá. O sea que todo este movimiento de los actores es tan interesante que tú no tienes que mover la cámara. Bueno, yo trabajé la primera vez que conozco a Teófilo en un trabajo que hicimos fue basado en